Buenos días a todos. Hoy nos corresponde desarrollar en la sesión figuras literarias, para lo cual voy a compartir la pantalla eh, y poder explicar detalladamente. Quiero, no sin antes aclarar que el tema figuras literarias es muy amplio. Ustedes saben que nosotros en el módulo siempre les he considerado la parte práctica en el módulo y la parte teórica, pues, lo hacíamos en clase. En esta oportunidad, como la parte teórica va a ser muy amplia, dividido la clase en 2 sesiones. Entonces, hoy vamos a trabajar 2 grupos de figuras literarias y la próxima clase vamos a hacer el grupo más numeroso de estas figuras. Bueno, ¿qué serán figuras literarias? Hemos escuchado, no tiene nada que ver de repente con figuras geométricas, que a ustedes se les ocurre de repente en este momento. Figuras literarias, también conocidas como recursos estilísticos, ¿no? Como figuras retóricas, también son los nombres que se les da. Estos de acá no son más pues que recursos que emplea el poeta, el escritor, para hacer que su composición sea más atractiva al oído y a la vista de los lectores. Voy a compartir la pantalla para poder explicarles la sesión y posteriormente ustedes lo podrán ver pues, en la plataforma para cualquier consulta. Vemos en esta parte, nos dice figuras literarias. Si ustedes observan, he extraído acá parte de una canción, Mariposa Traicionera, de el grupo Maná, ¿no? Dice, eres como una mariposa, vuelas y te posas, vas de boca en boca, fácil y ligera de quien te provoca. ¿Por qué extraje esta parte? A ver, para que ustedes analicen y me digan pues a quién se refiere, ¿no? Eres como una mariposa, está haciendo una comparación aquí. Si se dan cuenta, el término como está comparando. Y efectivamente, ¿me estará hablando pues de una mariposa, de una mujer o de los dos? Si es que se realiza una comparación es porque tiene que haber 2 seres a los que voy a comparar, que se parecen. En este caso está comparando a una mujer con una mariposa. Y pues aquí el compositor está empleando una figura literaria. A esta figura literaria se le denomina símil o comparación. Por acá vamos a ver que hay otras figuras literarias, aquellas que cuando nosotros de repente leemos un poema o una canción y dicen, qué bonito, pero tú lo has entendido, pero está en doble sentido, está empleando el sentido figurado. Y es que de eso se trata. Cuando tú ves un texto que está empleando el doble sentido o sentido figurado, es porque ya está haciendo uso de figuras literarias. Pero, ¿qué son entonces estas figuras literarias? Son recursos que emplean los poetas o escritores, los compositores, ¿no? Para expresar su mundo interior, es decir, sus sentimientos, lo que sienten ellos, ¿no? Creando efectos de belleza, dicen, puede ser al oído cuando lo escucho, y significados que van más allá de lo que dicen las palabras. Es decir, ellos quieren expresarte algo más de unas simples palabras. Ellos quieren conmoverte, quieren que a ti te agrade, que te llame la atención. Y para ello, pues, emplean diferentes tipos de figuras literarias. Tenemos las de sonido, si es que quieren agradar a tu oído cuando las vas a pronunciar o las vas a entonar. Las de orden, que tiene que ver con la estructura de las palabras dentro de cada verso o dentro de la estrofa, el alterar o repetir. Y las de sentido, que tiene que ver con el sentido figurado o la doble interpretación.
aliteración. Es decir, no decir una frase de manera simple, sencilla, sino decirlo representando a un objeto con otro, a una realidad con otra. Ya lo vamos a ver detalladamente más adelante. Tenemos pues las de sonido, las figuras literarias de sonido. Dentro de estas figuras literarias de sonido destacan tres muy conocidas: la aliteración, la onomatopeya y la paranomasia. Vamos a iniciar en este momento con la aliteración, una figura literaria muy conocida. Les he considerado aquí tres ejemplitos para que ustedes lo puedan visualizar y en el último ustedes puedan reconocer. La aliteración me dice que es la reiteración, es decir, la repetición ¿de qué? De sonidos que son idénticos. Pero ¿cuándo te vas a dar cuenta de esto? Cuando lo pronuncies, ¿ya? Sonidos idénticos dentro de la misma frase o del mismo verso, ¿ya? Cuando lo pronuncies te vas a dar cuenta. Dice, con el ala al leve del leve abanico. ¿Cuál es el sonido más, el más notorio ahí cuando pronuncio esa frase? Con el ala al leve del leve abanico. ¿Se dan cuenta? Es la consonante L, justamente por eso es que lo he destacado. De repente, cuando yo lo veo escrito, pueden decir la E o la A, pero ¿cuándo se hace notorio? Cuando lo vas a pronunciar. Por eso es que cuando lo hemos pronunciado, se pone en evidencia la consonante L, que viene a ser la aliteración. Siguiente, a ver otro ejemplo. El ruido con que rueda la ronca tempestad. ¿Se dan cuenta? Es la consonante R. Y efectivamente, cuando se te solicite, a ver, identifica la figura literaria, ¿no? ¿Qué vas a decir en ese momento? Si se te solicita que lo encierres, lo encerrarás o lo subrayarás, pero el sonido que se hace evidente al momento de pronunciarlo, ¿ya? Al momento de pronunciarlo. A ver, vamos a pronunciar esta última que dice: en el silencio solo se escuchaba el susurro de abejas que sonaba. ¿Cuál es? Repito, en el silencio solo se escuchaba el susurro de abejas que sonaba. Obviamente, el sonido más evidente aquí, ¿cuál es? La consonante S. ¿Se dan cuenta entonces? La aliteración es el sonido repitente, el sonido reiterante en un verso, a lo largo del verso, o puede ser en una estrofa también, ¿ya? Entonces, eso es la aliteración, una figura literaria de sonido. Vamos viendo otra figura literaria también de sonido, conocido como onomatopeya. La onomatopeya es muy común su uso en las historietas, ya que vemos por aquí el zap, boom, bam. Dice, también, por ejemplo, en las canciones infantiles, ¿no? ¿Y de qué se trata? Pues se trata de imitar sonidos reales, imitar sonidos de la realidad, de la naturaleza, a través de las palabras. ¿Cómo yo lo emito? El sonido que hace el agua, el sonido que emite el viento, el sonido que hacen los animales, un golpe, una explosión. ¿Cómo yo lo expreso? A través de palabras. Digo, ¡boom! Cric, cric, ¿no? El sonido del grillo, el tic-toc del reloj o tic-tac, ¿verdad? Entonces, el sonido de los latidos del corazón, ¿cómo lo expresa un poeta? A través de palabras, eso se le llama onomatopeya. Y vemos aquí de una canción infantil, por ejemplo, el kikiriki del gallo me despertó, dice. Kikiriki está imitando a través de esta palabra, ¿quién? Al sonido, pues, que hacen el gallo, ¿no? El cuac, cuac, mumu, oin, oin, meme. Este es imitación de sonidos de animales que ha sido extraído, pues, de la canción infantil El Rancho Bonito, de Yola Polastri. Entonces, fíjense, aquí hace una imitación. ¿Está usando onomatopeya? Sí. Cucú, cucú, cantaba la rana. También ahí hay onomatopeya. Incluso en la canción de Shakira, la que dice una loba en el armario y dice, au, ese sonido que imita
a un sonido real, natural, en este caso de un animal, ese es pues un sonido onomatopéyico. Ahí está empleando entonces la figura literaria denominada onomatopeya, figura literaria de sonido. ¿Se dan cuenta? A diferencia de la aliteración me dice solo repite un sonidito. Un sonido es muy repetitivo y te das cuenta cuando lo pronuncias. Acá no. Acá imita un sonido real, un sonido natural, a través de las palabras, ¿ya? Para no confundirnos. Y vemos la siguiente figura literaria de sonido denominada paronomasia, para otros paronomasia. Y es que su mismo nombre nos dice, paronomasia, ¿viene de qué? De parónimos. Vamos recordando, las palabras parónimas son aquellas que tienen pronunciación parecida y escritura parecida. Es decir, va a haber una variación entre uno o dos términos. El significado es totalmente diferente, ya no se relacionan. La relación que hay entre ellos es que son parecidos solo en escritura o pronunciación. Dice entonces, consiste en emplear palabras con sonidos similares pero de distinto significado. En otros términos, la paronomasia se caracteriza por emplear palabras parónimas. ¿Y cómo los reconozco? Aquí te lo he destacado de dos colores para que notes la diferencia. Tanta tinta tonta, aquí veo tanta con tonta son parónimas, porque solo ha obviado la O. Al final, ¿la pronunciación y la escritura es parecida? Sí, efectivamente. Dice que te atenta y que te atonta. Acá también ha variado. Atenta con atonta. Solo ha cambiado una letra. ¿Se dan cuenta? Una vocal. Y eso ya los hace parecidos tanto en la escritura como en la pronunciación. Entonces, ¿aquí está empleando parónimas? Sí. Esto se llama paronomasia. Vamos viendo aquí. ¿Cómo quieres que te quieras si no me quieres como quiero que me quieras? ¿Se dan cuenta acá? Las palabras muy parecidas están dentro de todo esta pequeña estrofa, ¿ya? Y pronunciación y escritura parecidas, significados, pues, diferentes. Aquí, ahí, antes de pasar, ya estaba. Acá, historia, esa cosa que a veces nos hace escoria. Pronunciación parecida, efectivamente. Historia con escoria. Escoria es aquello, lo despreciable, ¿no? Lo desechable. Entonces, fíjense aquí, pronunciación parecida, significados que no tienen nada que ver, que no se relacionan, efectivamente nada, ¿no? Entonces, ¿aquí está empleando parónimas? Sí, esto se llama paronomasia. Entonces, hasta ahí hemos estudiado nosotros las figuras literarias de qué? De sonido. Entonces, tengo aliteración, onomatopeya y paronomasia. Hasta ahí tengo mis tres figuras literarias de sonido. Ahora vamos viendo las figuras literarias de orden. Dentro de las figuras literarias de orden, ¿a qué se refiere? Se refiere a aquellas que van a cambiar la forma de la estructura de un enunciado, de una oración, de una frase, de un verso. Es decir, puede darse la repetición o puede darse la alteración del orden correcto, es decir, primero de repente el sustantivo o de repente al final el sustantivo, es un cambio dentro de ese enunciado. De la forma correcta hace una variación. ¿Para qué? Para llamar la atención de los lectores, ¿verdad? Eso lo hace el compositor. Y vamos a empezar con la primera figura literaria de orden. Se llama anáfora. Por un momento nos vamos a olvidar de la anáfora que nosotros llegamos a estudiar en razonamiento verbal cuando hacemos las referencias, para no confundirnos, porque si nos vamos a acordar de anáfora, nos vamos a acordar de elipses y demás. Entonces, aquí no queremos confundirnos. Esta es una anáfora, pero anáfora literaria. ¿A qué se refiere esta anáfora literaria? Se refiere a repetir dentro de un mismo verso, es decir, dentro de una misma línea, dentro de un poema, repetir varias palabras. Pero también puede ser que se dé la repetición en toda una estrofa, como lo vemos aquí. Se repiten, todo esto es una estrofa. Y vemos la repetición aquí, que no solo es de una palabra, sino de
diferentes palabras, pero todos están al inicio. Y es que de eso se trata la anáfora. Me dice, consiste en repetir una o más palabras al inicio del verso o a lo largo de él. ¿Se dan cuenta? Entonces, en este caso está al inicio. ¿Y repite una? No, repite más. Yo he destacado solo una para que tú lo identifiques que está al inicio. Dice, dejé que todo acabara, dejé que todo se apagara, dejé que todo el resplandor en sombra se transformara. ¿Se dan cuenta? Está al inicio de cada verso. No necesariamente tiene que estar hasta el final de la estrofa. Puede ser que solo tengan 2 versos o puede que ser que solo como aquí, 3 versos nada más. Pero está repitiéndose al inicio, ¿ya? Entonces, aquí yo veo la presencia de anáfora. ¿De qué otra forma se puede dar la anáfora? ¿Cómo se puede manifestar? También aquí, luciendo un traje a rayas, luciendo su esplendor. La palabra luciendo se está repitiendo a lo largo de todo el enunciado. Ya no al inicio, sino a lo largo de todo. ¿Ya? Es decir, aquí, y puede, si es que de repente continúa y sigue la palabra luciendo repitiéndose, seguirá siendo anáfora. Es la repetición de una palabra o varias palabras dentro del mismo verso o enunciado. ¿Ya? Entonces, no nos olvidemos, anáfora, figura literaria de orden. Vemos otra figura literaria muy conocida también, que de repente lo hemos leído, lo hemos nosotros identificado, pero no sabíamos que se llamaba epíteto. ¿Ya? Entonces, lo hemos visto, de repente es conocida, porque hasta lo hemos utilizado, pero no sabíamos que se trataba de una figura literaria de nombre epíteto. ¿Y de qué se trata esta figura literaria epíteto? Se trata pues de mencionar a un adjetivo calificativo, a algo que le dé una característica, que le dé de repente una cualidad o un defecto, que destaque algo. O sea, va a destacar eh, una característica de un sustantivo o de cualquier elemento. Dice, es el adjetivo calificativo que resalta las características y cualidades de un sustantivo. Es decir, de un objeto, elemento o cualquier realidad, yo voy a destacar ¿qué? Sus características. ¿Cómo? Así, de esta forma. En lugar de decir que la boca era dulce o que es dulce, ¿qué voy a destacar primero? ¿Qué voy a decir primero? La característica de esta boca, es decir, la dulce boca. ¿Se dan cuenta? Entonces, se trata de destacar la cualidad o característica de una realidad o de un elemento. Y vemos aquí, volverán las oscuras golondrinas. Este es un verso de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Vemos aquí, volverán las oscuras golondrinas. ¿Qué es lo que quiere destacar? No a las golondrinas, sino al color de las golondrinas, que son oscuras. Por eso es que yo lo he destacado para que ustedes lo puedan notar. Más adelante ustedes solitos van a tener que identificar las figuras literarias dentro de un poema. En este caso destaca pues el color oscuro y este sería el epíteto. Vamos viendo por acá. Por ti la verde hierba, el fresco viento, el blanco lirio y colorada rosa, y dulce primavera me agradaba. Ustedes se preguntarán por qué he considerado solo 12 destacado aquí. ¿Habrá más? Justamente porque necesito, a ver, que ustedes identifiquen. ¿Habrá más aquí palabras que destacar? Efectivamente. No solo está destacando el color de la hierba, sino la frescura de quién? Del viento. Entonces, si yo tendría que destacar otro epíteto, ¿cuál sería? La frescura del viento. ¿Qué más? El color del lirio, blanco, me dice, blanco lirio. ¿Se dan cuenta? Y luego me dice colorada rosa, es decir, el color de la rosa, roja, ¿no? Dulce primavera, le está atribuyendo acá la dulzura a la primavera, como una característica de la primavera. Entonces, el epíteto vendría a ser la característica que se le atribuye a cierta realidad o elemento. Hasta ahí vamos viendo ya dos figuras literarias ¿de qué son? De orden, ¿verdad? Vamos a ver otra más. Tengo hipérbato.
Hiperbatón también es una figura literaria de orden. Y justamente, ¿por qué? Porque el hiperbatón te presenta un verso o una pequeña estrofa en desorden, para ver si tú te das cuenta, obviamente. Dice, altera el orden correcto de las palabras dentro de un enunciado o verso. Un enunciado es una oración, ¿no? Dice, del monte en la ladera, por mi mano plantada, tengo un huerto. Obviamente está en desorden. ¿Cuál es la intención acá? Que tú identifiques cómo debería ser el orden, ¿no? Tengo un huerto plantado por mí mismo, por mi mano, en la ladera del monte. Bueno, el hiperbatón no, cuando se te solicite que trabajemos figuras literarias, si tú encuentras el hiperbatón no va a ser para que luego lo transformes, sino para que te des cuenta en qué parte del poema o de la canción, porque también las figuras literarias se emplean en las canciones, en qué parte están esos enunciados que están en desorden. Entonces, aquí ya está ahí uno identificado, acá también hay otro, a ver, dice, azules son tus hermosos ojos. Incluso acá hay una figura literaria más, ¿eh? Hay un epíteto, porque está destacando la hermosura de los ojos. ¿Qué más? Azules son tus hermosos ojos. ¿El orden estará correcto? No, ¿verdad? Entonces, cómo tiene que ser aquí? Tus ojos son hermosos y azules, ¿no? Entonces, ¿de quién estamos hablando? ¿Ha alterado el orden? Sí, por eso se denomina hiperbatón, porque desordena las palabras en un verso. Y vamos con la última figura literaria también de orden, que viene a ser aquí polisíndeto. Y es que polisíndeto consiste en ¿qué? En emplear las conjunciones, ¿no? Me dice, el polisíndeto emplea exageradamente las conjunciones. ¿Y cómo las emplea? Pues las emplea, dice, de manera repetitiva, ¿ya? El empleo exagerado de las conjunciones se le denomina polisínteto. Consiste en la repetición intencionada, o sea, no es que casualmente, intencionada de las conjunciones. En su gran mayoría se emplea la conjunción y, pero hay otros autores que también emplean el ni. He considerado acá los dos. Ustedes saben que las conjunciones son más, ¿verdad? Ya lo habíamos desarrollado en algún momento en la clase de conjunciones, conmigo o con la Miss Gali también. Bueno, en este caso, pues vemos, dice, y sueña, y ama, y vibra, y siente, y es hija del sol. La conjunción que se repite, la reiterada aquí, obviamente con la intención de llamar la atención, como lo hace el escritor. ¿Cuál es? Aquí es y. Y vemos acá otro ejemplo. No soy comunista, ni socialista, ni liberal, ni anarquista, ni desarrollista, ni progresista, ni conservador. Simplemente soy, dice, ¿no? La conjunción que se repite es ni. Entonces, a la repetición, dice, exagerada en la creación de una composición poética o de una canción, se le conoce como polisíndeto. Y es que hay otra figura literaria que está dentro de este mismo grupo, que es lo contrario a polisíndeto, es lo opuesto. A esta figura literaria se le denomina asíndeto. Si polisíndeto emplea exageradamente conjunciones, asíndeto no emplea ninguna conjunción. Asíndeto en lugar de las conjunciones va a emplear exageradamente las comas. Te elimina totalmente las conjunciones y te va a emplear comas en su lugar. Entonces, esa es la manera de reconocerlo, ¿no? Y luego tenemos nuestra actividad, ¿viste? Identifica las figuras literarias en diferentes canciones. Escribe los versos donde aparecen señalando qué figura es. Es decir, vas a buscar las letras de las canciones. Creo yo que en algunos casos ya no necesitas buscar porque yo sé que ustedes se conocen
muchas letras de canciones, solo vamos a analizar de repente y vamos a identificar qué figuras literarias hay en esta canción. Supongamos una canción de Shakira, ¿no? Que sea. Encuentro aquí una figura literaria de las que la profesora me enseñaba hasta ahorita. Sí, supongamos que en una estrofa, ¿ya? Entonces voy a copiar esa partecita donde está la figura literaria, la voy a copiar en mi cuaderno y señalo de quién es la canción, pongo intérprete, Shakira, el nombre de la canción y la figura literaria que encuentro. ¿Qué pasa si de repente Maite encontró en esa partecita, o bueno, en esa canción, no solo una figura literaria, sino 3 o 4 figuras literarias? Pues vas a copiar las 4 partecitas donde estén esas figuras literarias. Es decir, no necesitas estar buscando, si tengo 7 figuras literarias, 7 canciones. No, puede que en una sola canción encuentres varias, solo vas a anotar las partecitas donde se encuentra la figura literaria y señalar qué figura literaria es. Esta actividad no se va a revisar todavía, no hay una fecha de presentación, puesto que el tema es unificado con el que todavía nos falta trabajar en la siguiente clase. Entonces, lo que sí les voy a solicitar, por favor, es que lo vayan trabajando con tiempo para que no se les vaya a acumular y tampoco se les vaya a olvidar, pues, lo que les estoy explicando, ¿no? Entonces, de modo que cuando ya nosotros desarrollemos las figuras literarias de sentido, que son algo de 7 más, vamos a trabajar la otra clase, entonces ahí ya no va a haber una confusión, ¿no? Ya no va a haber una acumulación tampoco de trabajo. Entonces, en nuestro módulo, en la parte, en la página 14 de nuestro módulo, en la parte de abajo, a ver, ahí está, en la parte de acá abajo, nosotros, ¿qué tenemos aquí? Tenemos partecitas de canciones y de poemas a los cuales se nos está solicitando que le coloquemos el nombre de la figura literaria empleada. Podemos ir avanzando con nuestro lapicito y a ver si identificamos solo de las que hemos estudiado sus nombres. De repente ahí están mezclados con otras figuras literarias que aún no les he explicado porque lo vamos a trabajar la otra clase. Solo usted me va a identificar las que conoce, porque la manera de evaluar estas figuras literarias es que tú lo sepas reconocer, ¿no? Que tú lo sepas reconocer e identificar dónde se están manifestando, ¿no? Y cómo se presentan estas. Entonces, eh, de repente por ahí veo una anáfora, ¿no? O una que está repitiéndose. De todas las que hemos hecho, a ver cuáles encuentras. Solo le colocas su nombre, ¿ya? Entonces, jóvenes, hasta ahí ha sido el desarrollo de nuestra sesión. Espero que les haya quedado claro. Si hay alguna pregunta, háganmelo saber siempre. Yo estoy retroalimentándoles. Ya saben, siempre les he dicho, lo importante para mí es que ustedes comprendan, ¿no? Eh, bueno, entonces estamos pues viéndonos la próxima sesión. Hasta ahí estamos culminando. Nos vemos.